Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Misterios al anochecer ha llegado con lo mejor de los enigmas, la cultura, la espiritualidad y más. Las noches de la semana en Arequipa y los domingos en Lima Sur. Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Misterios al Anochecer, su programa confiable de enigmas, sucesos que desafían a la razón, cultura, entrevistas, espiritualidad, historia y mucho más. Estamos a través de Radio Arequipa Internacional y la www.radioarequipa.com, también en Radio Los Andes 99.5 de Lima Sur y su página web, en Edenex. Es la radio del misterio desde España, en Misterio Infinito Perú en YouTube, que si no están suscritos los invito, es totalmente gratis, Misterio Infinito Perú en YouTube. Ahí también se suben los programas de Misterios al Anochecer y otro contenido que estoy seguro les resultará interesante. Y en Reflexiones y Misterios con Fernando en Spotify, también en formato audio, se suben algunos de los programas para los que les gusta ese formato podcast. ¿Y quién es ese Fernando de Reflexiones y Misterios con Fernando? Pues soy yo, Fernando Chapi Martínez, y les envío un gran saludo agradeciéndoles además por estar aquí acompañándome en este espacio que no es solamente mío, es más bien de ustedes. Ustedes lo hacen posible con su sintonía. Me encuentro en estos momentos en un lugar que es para mí muy especial. Los que sean oyentes habituales de Misterios al Anochecer seguramente me habrán escuchado en alguna ocasión que me refería un tanto en broma al lugar desde el cual solía grabar los programas como los estudios imaginarios de Misterios al Anochecer. A veces le añadía aquello de ubicados en la lomita imaginaria frente al mar. Efectivamente, era el lugar donde yo solía residir, donde además con una vista hermosa del mar grababa los programas, pero también es cierto que a veces había algunas interferencias de sonido, digamos el mundo que viene y va no da tregua y que pues así es. Pero ahora notarán también que el audio es distinto, hay una sonoridad más bonita. Me encuentro en lo que doy en denominar como los nuevos estudios, los estudios concretos, ahora no imaginarios, sino verdaderos de Misterios al Anochecer. Pero no es cualquier lugar, es un sitio que alguna vez yo habité, donde pues tengo recuerdos de niño y de adolescente, donde además sucedieron hechos extraños, paranormales, que no solamente yo pude presenciar en algunas pocas ocasiones, pero que existieron, sino también familiares, sino también otras personas. Es por ende un lugar que aunque es especial, aunque es acogedor, aunque alguna vez lo denominé hogar y ahora vuelvo a denominarlo de esa manera, pues tiene también su encanto, su toque impredecible. De hecho, hace un rato, cuando me disponía a grabar este programa, de la nada, sin haber corrientes de viento importantes, ni otras cosas que lo justifiquen, pues cayeron una serie de papeles que estaban bien puestos, cayeron al piso. Puede tratarse simplemente de un hecho físico, que estaban no tan bien puestos como parecían y tenían que caer, o que una corriente de aire que yo no percibí, pero la fragilidad de los papeles sí, pues hicieron que caiga. Puede tratarse, puede ser, ¿por qué no? Hay que siempre optar por las explicaciones más lógicas. No siempre nos vamos a ir hacia lo que parece más fantástico o, digamos, más sorprendente. Lo dejo ahí simplemente. Yo creo que es como una especie de bienvenida al hecho de que Misterios al Anochecer va a tener en muchas ocasiones que ser grabado aquí, lo cual me alegra muchísimo.
No se trata, como digo, de que estoy grabando desde un sitio arqueológico, desde un museo, desde un emplazamiento natural, sino desde un lugar bastante cómodo, significativo para mí y que hace mucho no residía yo en este lugar, ubicado en mi querido distrito de Barranco, al sur de Lima y también cerca al mar, aunque no directamente frente al mismo. Y aquí, rebuscando en viejas cajas, moviéndome entre recuerdos, alguna lagrimita incluso salió al recordar a aquellos que pues ya no están aquí, que han trascendido, que están al otro lado del túnel, como dirían los que han vivido experiencias cercanas a la muerte o cuestiones similares. De pronto reparo con viejos recortes, con viejas revistas que yo pensé que se habían perdido para siempre. Eran las revistas y los folders con recortes de temas del misterio, especialmente fenómeno ovni, pero también criptozoología, objetos fuera de tiempo, historia, arqueología, cultura, cuestiones paranormales, que yo guardaba ni más ni menos que cuando era niño. Así es como llego a un recorte del año 1994, cuando yo tenía 9 años, de abril, el 21 de abril de ese año. Ahí está con mi letra de niño consignada esa fecha. Este recorte corresponde a un diario que para muchos pasó desapercibido. La mayoría se reía, se mofaba de eso. Y es que en verdad quizá lo merecía porque era uno de estos tabloides sensacionalistas. Yo creo que caería dentro del calificativo de diarios chicha, que se empleaba más antes, ¿no es así? Que pues tenían como función quizá no solo vender, quizá no solo entretener como tal, sino que había cierta malicia porque eran utilizados pues desde el ámbito político para distraer la opinión pública, para llevarla por las sendas del espectáculo, del chisme fácil y barato, pero incluso también por el misterio, pero que no necesariamente es tratado de forma seria. Yo creo que eso es lo que pasaba con ese diario denominado Diario PM, que salía pues a mediados de los 90 aquí en Lima, no sé si también en otras ciudades, y que cada día mostraba, entre signos de admiración y en plena portada, sucesos supuestamente acontecidos en otras partes del mundo, sobre todo que tenían que ver con fenómeno ovni, con presencia de extraños seres, con criptozoología, con fantasmas, con abducciones, con conspiraciones. Me acuerdo mucho una carátula que ahora sería imposible que esté ni en un diario, ni en una revista, creo que ni en una página web, porque era una cosa realmente gore. El caso, supuestamente ocurrido en Brasil, no lo volvió a encontrar en ningún otro lugar, por lo que sospecho que era falso, como la mayoría de lo que aparecía en ese diario sensacionalista, de una mujer que supuestamente en Brasil pues había estado caminando por un lugar, se había encontrado con un platillo volante, con unos seres extraños, había sentido un extraño calor en el rostro y un dolor también, pero aún así había caminado hasta su casa y todos se alejaban corriendo del espanto. ¿Qué era lo que pasaba? Que, según este diario, a esa mujer, esos seres le habían sacado de una manera prácticamente quirúrgica toda la piel del rostro, con lo cual ella, aunque no se daba cuenta hasta verse en un espejo, estaba en carne viva. Y esa supuesta imagen la ponían en portada, o sea, eso espantaba no solo a niños, sino también a grandes, y era un gancho para que los curiosos compraran ese diario. Obviamente yo llegando con ese diario y con esa imagen a mi casa, me gané merecidas regañadas, porque decían, ¿cómo es que en lugar de estar comiendo tu hamburguesita o comprando algo para el recreo escolar, estás comprando este adefesio? Bueno, quizá tenían razón, en el sentido de que pues eran casos evidentemente falsos, pero hay que verle el lado positivo, o como decían en El Chavo del Ocho, hay que verle el lado amable. Estos diarios, sin quererlo, fomentaron en muchos la fascinación, el interés por los temas del misterio. Algunos siguen utilizándolo como una cuestión para motivarse, como que te cuentan de niño un cuento fantástico, pero otros, me imagino que muchos de ustedes, y por eso escuchan Misterios al Anochecer, y mi persona también, lo asumimos como cosa seria,
como algo que requiere verdadero estudio porque no es una fantasía, no es una cortina de humo, no es un cuento de terror que se nos salió de las manos. Son hechos reales que vive la gente alrededor del mundo y que asegura y no miente que se han encontrado con algo que no pueden explicar. Ahora, que eso signifique que vengan de otros mundos, que sean aliens, extraterrestres o fantasmas o muertos que regresan, ese es otro tema, pero es gente que ha vivido cosas bien raras. Bueno, en este recorte que encontré del diario PM, de un 21 de abril de 1996, cuando yo tenía 9 años, se habla de un supuesto monstruo, de hecho esa es la palabra que emplean, monstruo lacustre en China. Es un caso que después por ahí me compartieron un enlace que al parecer sí se trata de un caso real, pero no de los 90, sino de tiempo atrás. En sí es un titular para los que lo vean en YouTube, lo voy a poner de fondo, la imagen, se titula Hayan más monstruos en un lago de China, dando a entender que ya se habían encontrado monstruos en otros lugares, porque me parece, creo recordar que este diario también había mostrado como cosa que en ese momento se daba, aunque no es así, avistamientos del monstruo del lago Ness, ¿no? Este como dinosaurio, plesiosaurio, que es consignado no solamente por leyendas, sino también por algunos testimonios de mucho tiempo atrás en el lago Ness, justamente en Escocia. Bueno, subtitulaba Originan olas de 6 pies de altura. Al utilizar el término pies, eso no lo utilizamos aquí en Perú ni en la mayoría del mundo hispanohablante, se nota que es un copia-pega de cuestiones extranjeras, sobre todo muy posiblemente del mundo anglosajón. Y menciona, los residentes de una remota región al noreste de China son aterrorizados por monstruos semejantes a dinosaurios que recientemente han aparecido en el lago Tianchi. Y muestran una foto random que seguramente es una composición muy burda de lo que parece ser un plesiosaurio siendo sacado por una especie como de arneses de un cuerpo de agua. Dicho sea de paso, una foto muy similar recorrió la prensa muchas décadas atrás y se atribuía, si no me equivoco, a un barco japonés que estaba pues buscando una buena pesca y de pronto cuando alzan sus redes se topan con un elemento maloliente, tan maloliente y en descomposición que después de tomar una foto lo arrojaron nuevamente al agua, al mar, pero que tenía toda la pinta de ser esos plesiosaurios que de acuerdo a la ciencia desaparecieron junto con los dinosaurios, los pterosaurios y otros hace 65 millones de años, pero se lo encontraron en pleno siglo XX y ya en descomposición. ¿Quién sabe si era el último superviviente de su especie? Otro más conspiranoico diría que quizá era un ser que atravesó un portal dimensional y pues ahí quedó, ¿no? Como cuando hablan las historias del Triángulo de las Bermudas y otras cosas similares. Bueno, lo cierto es que justamente por aquí me comentan que ese suceso de Japón habría ocurrido en el año 1977. Pero esto que narra el diario PM, lo del monstruo del lago Tianchi, es efectivamente algo que ocurrió o se asume que apareció como primer reporte en el año 1903 y el último en el 2007. Se afirmó que en ese 1903 una criatura parecida a un búfalo de agua habría atacado a 3 personas y por ahí que le dispararon 6 veces y entonces el monstruo desapareció sin ser muerto bajo el agua de ese lago Tianchi. Luego entre el 21 y el 23 de agosto de 1962 una persona que utilizaba una especie de largavistas de binoculares dijo que había visto a 2 monstruos parecidos a plesiosaurios persiguiéndose el uno al otro en el agua de ese lago y justamente se produjo como un rush, se produjo una oleada de avistamientos de estos seres y más de 100 personas reportaron haberlos vistos. Reportes más recientes, me imagino algunos de los 90 y que por eso quizás salió en ese diario PM, describieron que este ser extraño tenía como una cabeza humanoide, una cabeza simiesca o como con rasgos de persona o de mono quizá, unida a un cuello de 1,5 metros de largo, o sea, cuello tipo jirafa, y que tendría una especie como de anillo blanco en la parte base del cuello y el resto de su piel era gris y lisa.
Definitivamente un ser que no obedece a lo que entendemos como la evolución de la biología en nuestro mundo, por lo que seguramente más de uno pensaría que provenía de otra dimensión. Ya en 2007, es decir, mucho después de que eso apareciera en portada del diario PM, en 2007 un hombre llamado Shuo Yongshen, que no era cualquiera, era un reportero de televisión allá en China, aseguró haber grabado un video de 20 minutos de duración de 6 criaturas extrañas y no identificadas en ese lago el 6 de septiembre de ese 2007. Envió estas fotografías a una agencia noticiosa local y según un reportaje, una de las fotos mostraba a estos 6 seres como si fueran efectivamente plesiosaurios, que habrían supervivido a el tiempo oficial en el que desaparecieron, hace 65 millones de años, pero de ahí desaparecieron. Bueno, entonces esto sí que publicó el diario PM en 1996. 1996, había dicho creo 1994, en un momento, bueno, el 21 de abril de 1996, cuando yo tenía 9 años, pues efectivamente ocurrió, pero el diario PM le puso más aliño, más sabor, ¿no? Pero sí está basado en hechos que acontecieron. Y así, muchas historias en las páginas de ese y otros tabloides de los 90 y revistas también te dejaban pensando si realmente ocurrían o solamente estaban ahí para entretenerte y para vender. Muy bien, entonces también buscando entre las cajas me encontré con algo que ya creía que formaba parte del olvido. Resulta que a mí estos temas, como se han dado cuenta, me gustaban desde muy temprano en la vida y en 2001, en el mes de junio, se me ocurrió revisar en una página a la que le tenía mucho cariño, mucha afición, que creo que ya no existe, que era loinexplicable.com.ar. Decidí que pues sería interesante imprimir mucho de lo que ahí había y en otras páginas web de esa primitiva internet y compilarlo, ponerlo con tapa dura, resguardarlo para la posteridad. Y le puse un título: Ellos ya están aquí: criptozoología, ufología y ciencias de lo paranormal e inexplicado. Vaya que en ese 2001, cuando yo tenía unos 15 años, pues verdaderamente me inspiraba para los títulos, ¿no? Recopilación por Fernando Chapi Martínez. Muy bien. ¿Y por qué le ponía Ellos ya están aquí? Porque fue el primer título que me vino a la mente. Probablemente que sí. Pero no era solo por eso, sino porque yo tenía en la adolescencia la certeza, como muchos, de que esas cosas raras que se ven en los cielos, esos seres extraños que se ven en tierra o en agua, eran manifestaciones de personalidades de otros mundos, eran seres extraterrestres. Ya cuando uno va creciendo en el tiempo, analizando más casos y todo eso, se da cuenta que la cosa no es tan sencilla, que podrían haber realidades espirituales o semi-espirituales detrás, o travesuras de la mente, o tantas otras cosas, y sin negar que puedan existir visitas de verdaderos seres extraterrestres, uno también aprende a matizar y a darse cuenta que hay otras posibilidades que merecen ser estudiadas, muchas tanto más espectaculares que la propia HET, hipótesis extraterrestre. Así que pues en ese tiempo yo creía que venían efectivamente todos de otros mundos. Y en este Ellos ya están aquí consigné, y bien que lo hice porque después esa página desapareció o en todo caso cambió en su contenido, pues lo dividí en las mismas partes que esa página tenía como pestañitas. La primera, recuerdos del futuro, una sección dedicada a los OOPARTS. Usted, amigo, amiga, si es seguidor de Misterios al Anochecer y de otros programas dedicados al misterio, seguro que no hay ni que explicarle qué es un OPART, pero por si alguien es nuevo por aquí, es la denominación que se le da a los objetos fuera de tiempo. ¿Qué es un objeto fuera de tiempo? Pues un artefacto, algo que no hay duda, o por lo menos hay muy poca duda, de que ha sido fabricado por mano humana o por lo menos por mano inteligente, que se ha encontrado ya sea en un yacimiento de fósiles, en un yacimiento arqueológico, pero fuera de tiempo porque no corresponde con el periodo al que se atribuye esa capa geológica o esos restos, ¿no? Por ejemplo, para algunos es un OPART la máquina de antiquitera, correspondiente a la antigua Grecia,
y que revelaría una serie de cálculos y una serie de engranajes y tecnologías que no se esperaban para la época, que serían más consistentes con algunos de los relojes más modernos de la actualidad o de la modernidad próxima. Sin embargo, ahí está, con siglos de antigüedad, encontrado sumergido bajo las aguas del Mediterráneo. Pero esto podría simplemente hablarnos de que, como en toda época, en la antigua Grecia había algunos inventores muy perspicaces, muy adelantados, pero como personalidades individuales. Sin embargo, hay otras cosas que trascienden incluso el origen oficial de la especie humana. Ahí nos encontramos con los casos de martillos, esferas, pisadas, incluso hasta objetos que parecen jarrones o floreros, alguien diría monedas inclusive, o inscripciones que han sido encontrados supuestamente en capas geológicas, en formaciones rocosas, cuando ni siquiera los antepasados más remotos y reconocibles del ser humano actual caminaban sobre la Tierra. Algunos están datados en millones de años, en la época de los dinosaurios o antes inclusive. Y cuando menciono, por ejemplo, por ahí, tan lejanos tiempos, me viene a la mente el caso de las huellas del fondo del río Paluxy. ¿Dónde queda ese río con nombre tan bonito? Pues en el estado de Texas o Texas, como usted prefiera denominarlo, este estado que actualmente pertenece a los USA, a los Estados Unidos. En su tiempo, por supuesto, fue parte de México, de la Nueva España, en fin. Usted elija el periodo histórico en el que lo quiera situar y le sea más cómodo. Pero sí, Texas. Ahí hay un río llamado Paluxy y resulta que cuando este río, que es estacional, pues deja de fluir el agua, en el lecho se pueden ver unas huellas. Alguien a primera vista diría que son huellas de dinosaurio. Igual no es algo común, pero está dentro de lo admisible en los libros de historia y de paleontología. La sorpresa viene cuando se observa que junto con las huellas de dinosaurio, fosilizadas, petrificadas desde hace millones de años, también hay otras huellas mucho más familiares, huellas que corresponden indudablemente a pies humanos descalzos, entrecruzándose los unos con los otros. Alguien podría decir que ese ser humano era un cazador o un curioso que iba detrás de ese dinosaurio que después él aspiraría a que se convierta en su cena o en su objeto de adoración, si lo veía acaso como tan grande debe ser un dios. Esto suena muy bonito, esto parece como fragmento de un cuento, si no fuera porque, como digo, la ciencia nos dice que los dinosaurios no aviares, porque ahora hay un consenso de que las aves son descendientes de los dinosaurios e incluso son dinosaurios, o que incluso los dinosaurios clásicos que conocemos, sobre todo los carnívoros, no solo los pequeños, también los más grandes, tenían elementos que ahora asociaríamos únicamente con las aves, como presencia de plumas, incluso algunos que están como en ese estado intermedio que no sabe si llamarle dinosaurio o ave, que podían planear o volar. Hay mucho que debatir al respecto, pero es indudable que ahora es así. Incluso hay quienes dicen, en Jurassic Park presentaban pues al Tyrannosaurus y a otros de una forma pues que ahora sabemos que no es así. Más bien ahora, aunque no se vea tan encantador, o para alguien se vería aún más aterrador, dicen quizá a Velociraptor e incluso a Tyrannosaurus los podríamos mostrar cubiertos de plumas, ¿no? Bueno, en fin, eso es ya un tema aparte. Pero vamos a que hay ese consenso, que los dinosaurios no aviares desaparecieron en el evento entre el Cretácico y el Terciario, la capa KT, diría alguno, ¿no? En que hay ese consenso de que cae un meteorito, quizá una parte de un asteroide, contra la Tierra y forma lo que ahora se conoce como el cráter submarino, en el momento actual, Chicxulub, muy cerca de la península de Yucatán, en el actual país de México, ¿no? Entonces, esto acaba con todo, acaba la era de los reptiles e inicia la era de los supervivientes, los mamíferos que inician su auge y, de cierto modo, también las aves, los legítimos sucesores de los dinosaurios y dinosaurios también al fin y al cabo. Así que cuando usted, amigo, se come pues su arrocito con pollo, pide parte pecho
o su pollo a la brasa, aunque suene raro, pero está comiendo un descendiente de dinosaurio o un dinosaurio aviar, que es el nombre que se utiliza desde la ciencia. Suena raro, sí, pero es cuestión de adaptarse. A cosas más raras nos hemos adaptado. Así que es así, ¿no? Entonces, ¿cómo calza dentro del discurso científico encontrar estas huellas, que además en otras partes del mundo han ocurrido cosas similares encontradas, donde se entrecruzan huellas de dinosaurio, como muy recientes, 65 millones de años, y huellas de ser humano moderno, que pues tiene como mucho sus 2 millones de años hacia el pasado, donde ni siquiera serían Homo sapiens sapiens como tal, sino algún ancestro. Hay mucha diferencia temporal. Alguien podría decir, no, es que quizás son caprichos de la erosión. Es una posibilidad, por supuesto. Siempre debemos ver también posibilidades que no tienen por qué ser siempre las más tiradas de los cabellos, las más difíciles de calzar dentro del conocimiento aceptado. Pero bueno, ahí queda, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, un OPART. Un OPART también, pues son estas como esferas de metal que se encontraron mucho tiempo atrás en cuevas de carbón en el sur de África. Claro que para esta se dice que también podría haber una explicación desde la ciencia de los minerales. Puede ser, dejémoslo ahí. Podría tratarse. Hay también unas historias muy simpáticas, ¿no? Las que hablan, y curioso que esto no ocurra ahora, siempre se dice en el siglo XIX, a inicios del siglo XX, en siglos anteriores donde pues no había cámaras fotográficas por todos lados o cámaras filmadoras desde un celular, ¿no? En esos tiempos donde esto era irregistrable salvo en el boca a boca popular, pues se dice, ¿no?, que mineros estaban excavando en una tumba, en una cueva, en una mina más bien de carbón o de algún otro elemento, y de pronto dentro de una roca encuentran un ser vivo, generalmente un sapo, una rana. Otros hablan de aves o de cosas que más bien parecían de otro tiempo, pterodáctilos inclusive, y esto ya forma parte de la mitología de la internet, vamos a decir así, de las leyendas urbanas versión internet, porque obviamente son incomprobables. Te dicen que eso lo han sacado de diarios de hace siglo y medio o 2 siglos, de testimonios que recogió alguien por ahí, pero no nos queda claro que sean reales. Pueden entrar claramente dentro del terreno de la fantasía. De hecho, eso sería lo más cómodo, ¿no? Sería lo menos rompedor con lo aceptado. Pero quién sabe. Ahora, hay quien dice que sí hay animales, sobre todo ciertas especies de reptiles, quizá incluso de, para el caso de las ranas, de anfibios que pueden ralentizar su metabolismo hasta ponerse en una especie de pausa indefinida para ahorrar al máximo sus energías y permanecer durante, no digamos ya meses, sino incluso años en un estado de latencia hasta que vuelven a respirar oxígeno, reciben algo de agua o quizá algo de alimento cercano y se vuelven a poner en acción. Sin embargo, estas supuestas historias lo que dicen es que, claro, rompían una roca, salía una rana, salía un reptil, un ave, un pterodáctilo, lo que sea, y que al poco que recibía el aire, quizá muy diferente al de su época en la que quedaron ahí enterrados y casi petrificados, pues es como que esto es distinto, el aire le afecta y cae muerto. Curiosamente nadie guardaba estos restos, que hubieran sido la prueba de que se trataba de casos reales. Esto ya está a medio camino entre los OPARTs y otro de los temas que yo pues consigné en esta recopilación, que es el de la criptozoología, el estudio de aquellos seres que supuestamente pueblan nuestro mundo, pero que no están consignados en los libros de ciencia. Y justamente al inicio lo que hablaba, ¿no?, esto que mencionaban en ese diario sobre la aparición de supuestos seres en lagos, en este caso un lago de China. Otras cosas que por aquí consigné tienen que ver con un asunto que pues ha hecho correr ríos de tinta, aunque suene como un término muy cliché ese, y es el de la supuesta evidencia de ruinas, de restos arqueológicos, pero no en la Tierra, sino que habrían sido avistados en Marte o en la Luna. Este asunto de las supuestas ruinas en Selene, en nuestro satélite natural, adquirió mucha relevancia y también muchas risas y mucho descrédito
a inicios de los 2000 es cuando el gran JJ Benítez, como parte de su serie documental Planeta Encantado, que es fabulosa, yo a todos les recomiendo que la vean, que la busquen, está disponible en internet gratuitamente, en YouTube por ejemplo, pues él tiene un capítulo denominado Mirlo Rojo. ¿Qué es lo que nos muestra ahí? Pues una supuesta información brindada por un militar de alto rango que accedía a cuestiones que no se revelan así nomás, de origen estadounidense, que le indicaba que dentro del programa Apolo, este programa que entre otras cosas llevó a los primeros hombres a la Luna, a Neil Armstrong, a Collins y a Aldrin en el 69, pues que en realidad su misión habría sido no solo ganar la carrera espacial contra la Unión Soviética, sino que ya habían detectado mediante telescopios, mediante fotografías de satélites, que en la Luna no solo había rocas, oscuridad y frío, sino también unas estructuras bien raritas que tendrían origen artificial. Pero no era que hubieran llegado humanos antes que los estadounidenses y los rusos a pues construir cosas en la Luna, sino que se trataría de una muestra indudable de que en la Luna habían existido ya sea una civilización extraterrestre propia de la misma o una colonia, una base de otra civilización de lugares más lejanos del cosmos. Se consideraba, según este documental, que eso era algo inadmisible, pues, que eso era una cuestión que si se llegaba a saber en tierra, rompería o pondría en aprietos la estabilidad social. El asunto de las religiones tendrían que revisarse en tiempo récord antes de perder masivamente a sus fieles, supuestamente, y otras cosas más. Entonces, ¿por qué comprometer la relativa estabilidad de las mentes del mundo? Mejor negar que existen esas evidencias de vida extraterrestre. Entonces, en este documental, este capítulo de la serie documental Planeta Encantado mostraban unas imágenes de supuestas estructuras en la Luna que asemejaban hangares o edificios erosionados por el tiempo en blanco y negro con los astronautas saltando por la falta de gravedad entre sus restos. Algunos se lo creyeron, a otros les pareció bastante burdas las imágenes, que esos astronautas que se veían, yo los invito, como digo, a buscar Mirlo Rojo o Planeta Encantado en YouTube, lo van a ver, pues parecía que en lugar de tener la mochila con el oxígeno, tuvieran una especie de cajetillas de cigarrillos en la espalda, o sea, no se veía muy creíble, y de pronto alguien investiga, alguien le presta atención a lo que casi nadie ve, que son los créditos al final del programa, y aparecía el nombre de un estudio de edición de video. Contactando y viendo, resulta que pues se trataba de un estudio efectivamente en España donde se había encargado que se realicen estas imágenes que serían recreaciones. Y bueno, JJ Benítez dijo eso. Y cuando se presentaron las imágenes solo se mencionaba que eran inéditas en el sentido de que nunca antes habían estado en pantalla televisiva, pero que nunca dijo que esas fueran las imágenes de video originales. De hecho, esto puede ser cierto, suena convincente, pero sonaba tan ambiguo que muchos dudaron y dijeron, nos ha tratado de colar JJ Benítez una mentira, se la descubrimos y ahora pues se está haciendo el loco. En fin, quedó como una de esas cosas que siempre le recuerdan a JJ Benítez, pero yo creo que esto no descalifica toda su obra, toda su investigación, porque él es un maestro para muchos. Tiene pues una serie de investigaciones respecto al fenómeno ovni, también la obra Caballo de Troya, por supuesto, sin olvidar sus investigaciones sobre testimonios de vida después de la muerte, entre otros. Libros también que van por el lado del poema, de la reflexión, como A solas con la mar. Mucha investigación porque él ante todo es un periodista. Y es uno de los pioneros, uno de los valientes que iniciaron la investigación del fenómeno ovni en el mundo habla hispana y en general en el mundo. Así que es un tema a considerar. Pero como les digo, si quieren ver esto, pues buscan Mirlo Rojo, Planeta Encantado en YouTube y lo van a encontrar. Entonces es bien interesante. Entonces este asunto de las supuestas ruinas en la Luna es algo que ya lleva mucho tiempo hablándose y que parte también de lo que se conoce como fenómenos transitorios lunares. ¿Qué es esto? ¿Cómo se come? ¿De qué se trata? Pues de que desde hace, ahí sí, no décadas, sino siglos en el pasado,
muchas personas, astrónomos, le diríamos ahora, otros eran simplemente curiosos de los cielos, con sus telescopios rudimentarios, con sus sistemas de espejos para poder ver con un poco más de claridad más allá de la bóveda celeste, pues se topaban con que creían ver que en la superficie de la luna se observaban luces que se movían, cosas que parecían extraños brillos, cráteres que de pronto aparecían, entonces le decían le vamos a dar un nombre, es un cráter nuevo, pero cuando volvían a ver ese cráter ya no estaba ahí, parecía que hubiese sido etéreo o que no hubiese sido más que una ilusión, un espejismo, alguien diría un holograma o proyección, y una serie de elementos que a veces parecían como brillos en los cráteres, como si se tratase de un cráter volcánico más que un cráter de impacto de meteorito. Alguien decía, quizá la geología lunar esconde mucha más actividad de la que creemos, pero de pronto eso desaparecía. Formaciones de luces moviéndose como si fueran una bandada de aves, ¿no? Siguiendo una formación de V o otro tipo de formaciones sobre la luna, como si la estuvieran explorando. En fin, muchas cosas que también se ven en el fenómeno ovni en la Tierra, pero esto en la Luna, durante mucho tiempo. Y por eso, a falta de alguna respuesta, dijeron fenómenos transitorios lunares. Una de las posibilidades era que pudieran existir ciertas emanaciones de gas desde el interior de la Luna y que al chocar contra el espacio circundante, pues de alguna manera se volvían ígneos, se inflamaban durante un tiempo y pues causaban como si fuera algo así como el fuego fatuo en la Tierra, ¿no? Que por la presencia de ciertos minerales, de ciertos metales, pues los que buscan tesoros, la gente esta que comete esta actividad ilegal de ser huaqueros y todo esto le llaman el antimonio, ¿no? Que vendría siendo una emanación por los metales o minerales que están mucho tiempo bajo tierra y de pronto cuando los sueltas, pues se puede manifestar como un fuego fatuo al inflamarse con el oxígeno que les rodea. Ahora, la cosa es que supuestamente en la Luna no hay oxígeno ni hay atmósfera, pero era una de las posibilidades que se barajaban a falta de otra mejor. Entonces, esto también justamente lo había cocinado de alguna manera en esta recopilación de cuando yo era pues un chibolito, que yo tenía, como digo, 15 años en ese tiempo, en el 2001. Entonces, nos da pie a recorrer por algunos misterios y enigmas clásicos también, como este de las supuestas ruinas en la Luna. Y también se habla de ruinas, como les digo, en Marte. Y de Marte justamente hay una noticia que es de hace poquito, que sí nos conecta con la actualidad de este 2025, y es una foto muy bonita, muy artística, que si ustedes se la muestran a una persona especializada en biología o simplemente amante de las formas de vida de nuestro mundo y sus creaciones, pues le dirías, amigo, ¿qué es esto que tú estás viendo? Y para los que estén en Misterio Infinito, pero en YouTube, te lo voy a poner también como fondo en este momento, y podría decir, eso se asemeja, eso debe ser un coral. Un coral, estas formaciones, que incluso pueden ser vistas desde el aire, en el caso de la Gran Barrera de Coral, que está frente a las costas australianas, que son en realidad organismos que cuando mueren una capa tras otra forman una consistencia muy parecida a la roca, pero que por sus formas se nota que ha sido un organismo vivo, que ha sido un coral, es muy reconocible. Entonces diría, eso es un coral. Qué bonita foto, en blanco y negro. ¿De dónde la tomaste? ¿De algún fondo marino o quizá de fósiles de coral en algún monte, no sé? Y de pronto esta persona te podría decir, pues no, esa foto corresponde al planeta Marte. Y seguramente se quedaría anonadado el que ha pensado que es de la Tierra, como tantas otras cosas raras que se fotografían en Marte. Nos sorprendieron con una imagen de lo que parece ser un coral, una imagen de la NASA, no es una imagen de cualquier sitio, no es un fake de internet, y de pronto te dicen, pero ojo, ojo al piojo, no es lo que piensas. Es simplemente una formación rocosa, caprichosa, curiosa, que se encontró en Marte y que responde a la erosión de los elementos, pero que eso sí nos podría revelar que en el pasado hubo otras dinámicas en la superficie marciana, hubo agua, corriente, pero ojo, que eso no quiere decir que haya vida, no te la pienses, pero mira, ahí te la suelto, ¿no? Como para picar la curiosidad de la gente. Y también, no mucho tiempo atrás, mostraban unas rocas muy curiosas en estas fotos de la superficie de Marte que aseguraban que se trataba
por consistencia y color de algún tipo de azufre bastante puro y que dentro de las dinámicas que observamos en nuestro mundo en la Tierra también tendría relación con actividad biológica, pero no exclusivamente. O sea, podía tratarse de otra cosa, pero ahí te dejan esa perlita, pero que esto estaba en Marte. Pero te dicen, no, igual no hay evidencia de vida en Marte, ¿no? Entonces es como que juegan con los sentimientos de la gente. Es como que diera la impresión que a los científicos les cuesta mucho, como que no quisieran, como que se van por la tangente y por las sendas más insospechadas antes que aceptar que algo podría ser una, no digo una muestra, pero por lo menos un indicio interesante de vida extraterrestre si sea en el pasado, en el planeta rojo o en otros puntos del universo. No es un poquito como lo que ocurre con los objetos que se sabe, se acepta que son interestelares, que han venido de fuera de nuestro sistema solar, que ya van tres. El primero de ellos, Oumuamua, hace ya algunos años, ¿no? Que cautivó la fantasía del mundo porque se trataba, primero dijeron de un asteroide, luego de un cometa, pero que tenía una forma muy rara y muy curiosa porque era como aplanado, como que tenía una velocidad no muy esperable, que parecía como que estuviera conformado quizá de algún tipo de metal y entonces algunos científicos, astrónomos de vanguardia como Avi Loeb, Abraham Loeb, pues arriesgaron realmente su carrera. En el caso de Avi Loeb, pues diciendo sin ningún tipo de miedo, él creía que eso podía ser bien una nave extraterrestre, quizá una nave nodriza llegada desde más allá de nuestro sistema solar que estaba en plan exploración. Bueno, Oumuamua, que así se le llamó, porque fue detectado por primera vez desde Hawái, así que eligieron un nombre en hawaiano, pues se acercó, tomaron para variar algunas imágenes de dudosa calidad, yo estoy seguro que hubo de mejor calidad, pero esas se las guardaron las agencias espaciales para no mostrar cosas muy comprometedoras de este objeto y se regresó por donde vino. Después apareció otro objeto más, ya años después, también interestelar, pero este no saltó a la prensa porque sí tenía características claramente de un cometa, ¿no? De Oumuamua primero dijeron que es un asteroide, luego un cometa, luego un sabe Dios qué, pero eso sí natural, ¿no? Y el tercero está en estos precisos momentos en que usted, amigo oyente, escucha el programa, en trámite de acercarse al Sol. Es conocido como el 3I Atlas. 3I, ¿por qué? Porque es el tercer objeto I de interestelar que está pues ingresando a nuestro sistema, que es aún más raro que Oumuamua porque cada día que pasa se le descubren nuevas características sorprendentes. Primero su forma, nuevamente una forma alargada, que a muchos les recuerda a los famosos ovni tubulares que ya han ingresado en la cultura popular considerándose como supuestas naves nodrizas, es decir, que hay gente que asegura que ha visto que estos objetos tubulares aparecen en los cielos del mundo y de ahí salen otros objetos más pequeños y algo así en el espacio, acercándose a una velocidad demasiado rápida para tratarse de un objeto natural. Y además también que o bien produce luz, lo cual podría ser un claro indicio de su artificialidad, o que en todo caso tiene una superficie muy reflectante porque brilla muchísimo más de lo que le correspondería para tratarse de un trozo de roca o incluso de hielo. Y además se estima que su forma de ingresar al sistema solar, su trayectoria y lo que se le estima, es bien sospechosa porque estaría como que acercándose a distintos planetas, pero evitando la Tierra, como viéndola de lejitos, y en el momento en el que está más cerca al Sol, pues no sería plenamente observable desde la Tierra porque estaría como en la parte opuesta, en el equivalente a que algo estuviera en la cara oculta de la Luna, algo así, ¿no? Pero en referencia al Sol. Entonces, para los más conspiranoicos y para los no tanto, esto sería como que ese objeto es artificial, que viene en plan observarnos y que cuando ya está razonablemente cerca para que pueda ser observado, incluso no solo por astrónomos, sino por gente aficionada, simplemente como que se esconde para no comprometer, no sé si su existencia o sus planes. Avi Loeb, nuevamente Abraham Loeb, dijo que estaba, no sé si seguro, pero por lo menos con fuertes sospechas de que se trataba de una nave extraterrestre, pero adelantó más, se fue en Yara, dijo una nave con intenciones hostiles, que a lo mejor va a invadir la Tierra. O sea, esto ya parece Día de la Independencia.
Algunos empezaron a dudar de la estabilidad mental o la idoneidad de Avi Loeb, pero no nos olvidemos que es uno de los científicos más importantes en el campo de la astrofísica en el presente, que ha trabajado, por ejemplo, en Harvard, que no es poca cosa, entre otras instituciones, y que también años atrás, por ejemplo, estuvo interesado en investigar fondos marinos porque mencionaba que ahí podían haber pues restos de objetos interestelares que serían de origen artificial, nuevamente esto. Así que queda ver por qué se asume que este objeto del 3i Atlas estaría más cerca de la Tierra en una fecha no tan lejana, entre fines de octubre e inicios de noviembre. Así que vamos a ver qué trae. De repente pasa tranquilito, sin pena ni gloria, y nosotros nos quedamos soñando con que sea una nave de otros mundos y en realidad sea una nueva realidad cósmica totalmente natural, pero que recién va a ser clasificada. Así que nos sigue sorprendiendo el universo, independientemente de que nos traiga o no indicios de vida inteligente extraterrestre. Bueno, antes de pasar a otra cosita, justamente, y estaba hablando del planeta Marte, años atrás, y justamente lo recordé ahora que estaba revisando un ejemplar de la vieja revista Lo Insólito, pionera en la difusión del misterio a fines de los 70 en el Perú, pues mostraban en portada la cara de Sidonia, el rostro de Marte también la llamaron, que por mucho fue considerada durante buen tiempo como una de las pruebas más evidentes o un indicio muy fuerte de una antigua civilización que habría habitado en el planeta rojo, en Marte, para no irnos de ahí. Un rostro tomado por una de las naves Viking, de las ondas Viking, que, pues si usted lo busca en internet lo va a encontrar bien rápido porque ya se ha vuelto mítico, al que se le realizaron estudios de fotografía y todo, y parecía incluso percibirse como que en ese rostro humanoide, en la parte de la boca, habían como que dientes tallados, que dentro de las cuencas oculares habían como dibujado el iris, entre otras cosas que demostraban una simetría bilateral. O sea, era algo bien raro para ser una simple pareidolia o una falla fotográfica. Pero cuando esto ya se tornó demasiado intrigante, apareció una supuestísima foto tomada por otra misión de la NASA diciendo que no, que miren, era esto simplemente, era una pareidolia, era que se registró mal la foto, no era muy nítida, pero solamente un conjunto de montañitas que hacían un juego de luz y sombra y al final pues era eso, ¿no? Nadie se la creyó en realidad, porque en el caso de Marte, en la zona de Sidonia, no solamente es que esté ese supuesto rostro, sino también otros elementos sospechosos. Por ejemplo, las llamadas pirámides de Sidonia de Marte, que son estructuras que guardan un parecido muy destacable con las pirámides del antiguo Egipto en la zona de Giza, ¿no? Aquí en la Tierra, que están entre las maravillas del mundo y que algunos relacionan con humanidades desaparecidas, con Atlántida o directamente con intervención extraterrestre. Yo no me meto en esas cosas, pero vamos a qué curioso que en Marte se encuentran cuestiones así. Incluso no es tan conocido como las anteriores, un elemento que dieron en denominar como la ciudad inca en Marte, en la zona de Sidonia, no porque los incas hayan llegado hasta allá en su expansión del Tahuantinsuyo, sino porque cuando la ves desde el aire tiene una simetría bien rara, es como rectángulos, da la impresión que fuera como cuando alguien tomara desde el cielo una foto de justamente las construcciones, podría ser de cualquier gran construcción inca de la etapa imperial de Tahuantinsuyo, ¿no? Pero en Marte. Entonces, estas como pirámides, que así se les llamaba en Marte, tenían además entre ellas una disposición que no parecía azarosa, no parecía fruto del azar, sino que si ponías líneas entre ellas se formaban triángulos, figuras geométricas muy intrincadas y que parecían creadas ex profeso en general. Así que es mucho lo que nos falta todavía investigar en Marte y aceptar sobre todo, creo yo, por parte de la ciencia. Ahora, en el caso de Marte, claro, en los últimos años, en las últimas décadas, van llegando fotografías de los distintos rovers que estaban pasando por su superficie
y que enviaban, como digo, estas imágenes. Se decía que algunas en falso color, otras que fueron posteriormente colorizadas y otras que sí era supuestamente el color original, mostrando una superficie roja, por eso es el planeta rojo, pero con un cielo que también te lo ponían así, hasta que algunos empezaron a sospechar de que eso era un filtro, en realidad, así como cuando utilizas algunos filtros tipo atardecer para que tu foto se vea más chévere, pero en realidad pues todo se ve con un aire retro, amarillo, pero no es la realidad, es un filtro, algo así, pero en el planeta Marte, que las agencias espaciales habían utilizado esto para acentuar la idea de que es un lugar desértico, por lo menos ahora. Te aceptan sí que hace millones de años quizá hubo agua líquida, pero ahora no. Pero que cuando le hacían por ahí algunos especialistas en fotografía ciertos retoques, ciertos realces, cierta corrección hacia lo que debería ser, pues te sorprendías con que la imagen mostraba un cielo marciano azul o por lo menos celestito y que en realidad el paisaje se parecía mucho al que podemos encontrar en desiertos de la Tierra, incluso en desiertos que están aquí en Perú, en Chile, en fin. Incluso yo me acuerdo que una vez publiqué en internet una foto de lo alto del Cerro Yaya, aquí al sur de Lima, que es un lugar muy importante para los que les interesa la ufología, por ejemplo, y que yo siempre procuro visitar. Y un amigo de España me dice, qué bonita foto. Tú dices que es de Chilca, ahí en el desierto costero peruano, pero si me dijeras que esa foto la tomaste en Marte, con o sin filtro rojizo, te la compro, te creo que es así. Efectivamente, amigos, eso es lo que ocurre y por eso es que algunos también han soltado su lado más conspiranoico para decir ya no que el hombre supuestamente nunca llegó a la luna, cosa que desde mi punto de vista es descabellado. Yo creo que hay evidencias de que el hombre sí pisó la luna. Ahora, ¿qué es lo que vio? ¿Qué es lo que encontró? Si volvió, ¿qué hacía por ahí? Esa es otra vaina. Pero de que llegó, llegó, yo estoy seguro, ¿no? Pero entonces te dicen, no, en realidad nunca han llegado sondas a Marte, sino que son fotos de algún desierto de la Tierra para hacernos creer que han llegado. Bueno, eso ya uno diría, ¿y para qué hacen creer eso? Ya ese es otro tema. Pero hay ese tipo de asuntos. Entonces, ¿podría ser que acaso Marte hasta la actualidad tendría algo de vida? Esto nos recuerda una etapa fascinante en la observación del planeta rojo hace mucho tiempo atrás, ¿no? Cuando se hablaba de los famosos canales de Marte y algunos astrónomos de esos momentos decían que podían ver manchas que asociaban con vegetación estacional, sobre todo en las zonas ecuatoriales de Marte, ¿no? Y se plantearon toda una película. Lo que parecían canales en realidad eran como los esfuerzos de alguna civilización con problemas con su medio ambiente que llevaban en Marte agua desde los casquetes polares para irrigar lo último que les quedaba de vegetación para no morir, ¿no? Algo parecido a lo que muchos dicen en la Tierra cuando aumenta el cambio climático antropogénico y todo esto, entonces ya algo así, pero lo veían en Marte, como la agonía de una civilización. Luego nos comenta que cuando fueron llegando sondas y aumentaron la calidad de los telescopios también, desechado esto, simplemente se trataba de variaciones en la coloración de la Tierra marciana porque por ahí hay tormentas increíbles de arena que acá, ni las peores que hay acá con los vientos paracas en el Perú o en otros puntos desérticos del mundo, pues que levantan tal cantidad de polvo que dejan al descubierto una capa inferior de tierra o de roca más oscura y que esto iría cambiando conforme van los vientos ahí en Marte, sobre todo en sus zonas ecuatoriales donde esto sería más marcado y por eso es que ven distintas coloraciones, que no se trata de vegetación. Bueno, eso nos dicen, pero como digo, si uno revisa las fotos que nos dicen que son de Marte, encuentras cosas bien raritas, incluso en algunas rarezas no solo en la Tierra, que algunos dicen, creo que ahí he visto un fósil, eso parece un hueso, eso parece un resto de una construcción, ahí se vacilan rico con esas cosas, sino que incluso las que son bien raras es las que parecen mostrar objetos o brillos extraños en el cielo marciano. Si nos dicen que los únicos que lanzan tecnología al espacio somos los de la Tierra, o bien esto obedecería a misiones secretas, o es que está ahí. ¿Hay alguien más que también siente curiosidad por el cosmos y lo visita? Bueno, en fin, Marte es todo un enigma, la Luna también, que siempre han cautivado a las distintas mentes, a las mentes despiertas y que quieren pensar que hay algo más, mucho más de lo que la vida cotidiana nos quiere obligar a mirar. Y bueno, en este libro que les menciono, en realidad en esta recopilación que hice en el lejano 2001, también mencionaba un caso
bien interesante, el de los cirujanos psíquicos. Concretamente yo recuerdo que en ese tiempo encontré un folleto de estos que antes había tantos del misterio, que hablaba de José Arigó o C. Arigó en Brasil. Supuestamente él era poseído por el espíritu de un médico, un doctor ya fallecido de apellido Fritz, que operaba a través de él. Y él operó a mucha gente que estaba pues él en estado de trance y aseguraba que estas personas no sentían ningún dolor y sin ponerles anestesia, sin ningún tipo de preparación, ni siquiera con asepsia, con limpieza propia de un tratamiento quirúrgico común y deseable, pues, sino que así nomás, pum, efectuaba un corte, lo que sea, y les terminaba extirpando tumores o algo así, y estas personas se terminaban reponiendo, se terminaban sintiendo bien. Ahora, muchos atribuían esto, pues, a una cuestión de sugestión, a un equivalente al efecto placebo, pero sin que le pongas una pastilla o una falsa medicina, sino en este tipo de operaciones, y pues es un caso que hasta ahora está abierto, que deja dudas, pero también muy sorprendente. Esto también lo consigné en esta recopilación que hice. Y yo les digo, amigos, yo les recomiendo, no porque yo sea ejemplo de nada, no porque me esté poniendo así, sino que en realidad uno no sabe las cosas que están en la internet, las revistas también físicas, que vayan a desaparecer, que se te vayan a perder, que la información vaya a ser hackeada o lo que sea. Yo les recomiendo que si ven algo interesante, imprímanlo, empástenlo y guárdenlo bien, porque las nuevas generaciones, si lo encuentran, pues pueden fascinarse con ese trozo, con esa ventanita a las creencias de nuestro tiempo actual. Pero bueno, hablando de tiempo actual, hay una noticia, todavía nos quedan algunos minutos, una noticia muy interesante, que en realidad no es tan sorprendente como lo pareciera, pero ha tomado un nivel de difusión que sí hace que muchos más se enteren de esto, y eso es lo que lo vuelve particularmente interesante. Se trata del hallazgo de una cruz. Alguien podría decir una cruz, estás hablando de una cruz celta, una cruz cristiana. Las cruces han tenido importancia y simbolismo en muchas culturas del mundo, no solamente en el cristianismo, por supuesto es el símbolo principal del cristianismo, pero resulta que se trata de una cruz sin duda cristiana, de estuco, de más de 1400 años de antigüedad, encontrada ni más ni menos que en la isla de Sirbaniyas, que queda en Abu Dhabi. Abu Dhabi, parte de los Emiratos Árabes Unidos, el emirato más conocido y al que más gente quiere llegar a conocer, valga la redundancia, en esos lados del Golfo Pérsico es Dubái, ¿no? Pero por ahí la capital es Abu Dhabi y ahí encontraron esto. Y alguien podría decir, pero ¿no es esa tierra del Islam? Y aquí viene la cuestión, que muchos desconocen y ahora se está visibilizando, que el cristianismo, sobre todo de la mano de misioneros nestorianos, siriacos y otros, asirios también, pues entendiendo a los asirios no como a los antiguos asirios que nos suelen mostrar más, ¿no? Los que creían en dioses, tenían una religión politeísta, nos hablan de la Caldeo asiria, ¿no? Sino los descendientes de ellos, los asirios, que hasta ahora existen, sobre todo en lugares como partes del Kurdistán, de Irak, Irán, partes incluso del noreste de Siria, y que son cristianos. Esa es una de las principales señas de su identidad actual. Bueno, estuvieron entre los más grandes misioneros de la antigüedad, llegaron incluso a lugares como el Asia Central, China, se estima también conocidos como los cristianos de Santo Tomás, que llegaron a la zona del actual Kerala y otros lugares del suroeste de la India, entre otros, ¿no? Entonces fueron grandes misioneros, se han encontrado cruces nestorianas, estelas cristianas nestorianas en lugares como digo, como China, e incluso evidencias de cruces, esto es muy poco conocido, tan lejos como en Corea del Sur. Imagínense hasta dónde llegaron algunos misioneros cristianos en la antigüedad, lugares que ahora no asociaríamos con el cristianismo antiguo. En todo caso, en el caso de Corea del Sur, con el cristianismo más moderno, porque actualmente pues el cristianismo protestante y en menor medida el católico tiene una presencia muy fuerte en Corea del Sur, es cierto, pero bueno, en fin, la cosa es que esto se encontró en Abu Dhabi. ¿Qué es lo que testimonia? Bueno, este hallazgo ha sido realizado por el Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dhabi, pues testimonia que hubo presencia
de cristianismo no solo como un hecho anecdótico o muy pequeño, sino firmemente instalado. Ya se sabía de esto, por ejemplo, en lugares como Kuwait, en Bahrein, entre otros, que el Golfo Pérsico, que ahora es mayoritariamente musulmán, mostraban que incluso hasta habían monasterios cristianos en tiempos en los que el Islam recién estaba surgiendo. Y de hecho no se trata de un hallazgo aislado, que encontraron la cruz en medio de nada, como me acuerdo un hallazgo que no trascendió mucho en Occidente, que encontraron una gran cruz, por ejemplo, en el actual Pakistán, que también testimoniaba presencia cristiana antigua por esas tierras, ¿no? Sino que bueno, para empezar, esta cruz mide 27 centímetros de largo, 17 centímetros de ancho y unos 2 de grosor, y lo encontraron en el patio trasero de una antigua casa, que posiblemente era una vivienda para monjes cristianos o un lugar de retiro para peregrinos también cristianos al norte de las ruinas de una antigua iglesia y un antiguo monasterio de esa isla de Sir Baniyas en el Golfo Pérsico. Es una cruz que además muestra una simbología que ahora ya no es tan común, pero que era parte de esos tiempos. Una pirámide escalonada representando al Gólgota, el lugar donde se afirma que fue crucificado Jesús, y motivos florales en su base, ya como para darle un estilo más particular. Y cruces parecidas, como digo, han sido halladas en Irak, en Kuwait, en otros lugares que estaban influenciados por la iglesia del Oriente, la iglesia persa, también le llaman otros, que es lo que hasta ahora es el cristianismo asirio, la iglesia asiria del Oriente y la iglesia asiria. Entonces, la arqueóloga María Gajewska, líder de la excavación, nos menciona que, y cito textualmente, que el cristianismo no solo existía en esta región, sino que prosperaba adaptándose visualmente a su contexto cultural. Esa es una característica justamente del cristianismo, ¿no? Que por ejemplo en el caso de aquí de América, cuando llegó la Iglesia Católica y todo esto, pues se sincretizó con lo local, por lo cual su implantación es tan fuerte incluso a día de hoy. Bueno, se supone que esa cruz es de más o menos el siglo VII u VIII y contradice una suposición que dice que el cristianismo pues en esa zona era muy minoritario, eran como chispitas o que estaba en declive en esos momentos en los que el Islam ya iniciaba a expandirse. No, resulta que habían comunidades cristianas vibrantes en ese lugar y pues nos hablan que el mensaje de Jesús ya había llegado en esos tiempos a lugares que hoy ni nos imaginamos. Esa es una noticia entonces interesante y de actualidad para cerrar el programa de hoy de Misterios al Anochecer. Muchas gracias por estar acompañándonos, ya sea en Radio Arequipa Internacional y la www.radioarequipa.com, también en Radio Los Andes 99.5 y su página web desde Lima Sur, en edenex.es, la radio del misterio desde España, El Misterio Infinito Perú en YouTube. Siempre les digo, si no están suscritos, háganlo, es totalmente gratuito y hecho con mucho cariño. Misterio Infinito Perú en YouTube y en Reflexiones y Misterios con Fernando en Spotify. Ese Fernando soy yo, Fernando Chapi Martínez. Les deseo lo mejor, muy buenas noches, que descansen, Dios los bendiga y hasta la siguiente edición. Nos estamos escuchando, amigos. Misterios al Anochecer ha llegado con lo mejor de los enigmas, la cultura, la espiritualidad y más. Las noches de la semana en Arequipa y los domingos en Lima Sur. Misterios al Anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.